Bueno, continuamos entonces con la clase 2 de la unidad 2, ahora la segunda parte. Estábamos diciendo que el agua se ionizaba, que eso sigue una constante, que es la constante de producto iónico del agua, que es igual a la concentración de hidronio e hidroxilo, que en el agua pura esas dos concentraciones son iguales y son ambas iguales a 25 grados Celsius a 10 a la menos 7 moles por litro, porque 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, por supuesto, es 10 a la menos 14, ¿verdad? Ahora, hay sustancias que cuando se mezclan con el agua, cuando se disuelven con el agua, en general es el caso, eh, hacen aumentar la concentración de hidronio y por lo tanto bajar la de hidroxilo o a la inversa, o sea, mueven este sub y baja que yo les decía. Las sustancias que hacen aumentar la concentración de hidronio, por supuesto, son los ácidos. Tenemos los ácidos fuertes, que son aquellos que en soluciones diluidas se disocian totalmente. Un ejemplo clásico es el ácido clorhídrico, que se disocia en protones e iones cloruro y por lo tanto aumenta la concentración de H+ o de hidronio en la solución. Y después tenemos los ácidos débiles que se disocian parcialmente, quedan en un equilibrio entre la forma no ionizada y la forma ionizada. Típicamente los ácidos orgánicos, los ácidos importantes en definitiva en ciencias biológicas, después vamos a estudiar más formalmente el grupo funcional químico que, bueno, se sufren este equilibrio de ionización donde quedan con una forma, digamos, negativamente cargada, ionizada, y liberan un protón a la solución. En soluciones de ácidos, entonces, como ya dijimos, la concentración de hidronio es mayor que la concentración de hidroxilo. En el otro extremo, digamos, tenemos las bases, que son sustancias que disminuyen la concentración de iones hidronio, aumentan la concentración de iones hidroxilo en la solución. Las bases fuertes, caso típico el hidróxido de sodio, se disocian completamente en solución acuosa, generando, digamos, iones sodio e iones hidroxilo. Siempre que estemos en situación de solución diluida, ¿verdad? Soluciones muy concentradas ya es más complicado. Y después tenemos las bases débiles, análogamente a los ácidos débiles, que entran en equilibrio entre una forma, entre dos formas, digamos. Un ejemplo de base débil es el ion bicarbonato, por ejemplo, proveniente del bicarbonato de sodio, que establece este equilibrio acá. Fíjense ustedes que este ejemplo de base débil y también el que les voy a dar a continuación, corresponden a bases que no es que liberen iones hidroxilo, como era el caso del hidróxido de sodio y bases análogas como el hidróxido de potasio, hidróxido de bario, etc., sino que estas bases débiles lo que hacen es aceptar protones de la solución, ¿verdad? El ion bicarbonato acepta un protón, forma ácido carbónico, estableciendo un equilibrio entre las dos formas, y de esa manera disminuye la concentración de hidronios de la solución y obviamente por lo tanto aumenta la concentración de hidroxilos. Algo similar hacen lo que son las principales bases presentes, grupos básicos presentes en moléculas biológicas, en moléculas carbonadas y en particular moléculas biológicas, que son los que se llaman grupos amino, que después los vamos a ver más formalmente, pero que tienen la capacidad también de aceptar protones, en este caso quedando como especies positivamente cargadas. En el caso del ion bicarbonato era diferente, porque teníamos una especie negativamente cargada que al aceptar protones quedaba una especie neutra. Acá tenemos una especie neutra que al aceptar protones pasa a una especie positivamente cargada. Pero esto no los tiene que confundir. El punto es que aceptan protones y por lo tanto disminuyen la concentración de protones o de hidrógenos en la solución y aparejado con eso, atado a eso, hacen aumentar la concentración de hidroxilo. Bien, en soluciones entonces donde hay bases, la concentración de hidroxilo es mayor a la concentración de hidrógeno. Antes que pasemos a la siguiente diapositiva, fíjense ustedes que tanto para los ácidos como para las bases
hay ácidos inorgánicos y bases inorgánicas, pero también hay moléculas carbonadas, hay grupos dentro de las moléculas carbonadas que pueden ser ácidos, como era este grupo ácido carboxílico que vimos hace un momento, y hay grupos asociados con moléculas carbonadas, acá no está representada la parte carbonada, que pueden ser básicos, como los grupos amino. Bien, repasemos muy brevemente lo que es la escala de acidez o la escala de pH, ¿verdad? El pH que se usa normalmente para cuantificar la acidez de una solución se define como menos logaritmo en base 10 de la concentración de hidronios o la concentración de protones, que a los efectos es lo mismo. Yo creo que esto ustedes ya lo han visto. Lo importante ahora es que repasemos dos cosas. Una, el signo negativo, que determina que cuanto más bajo el pH, mayor la concentración de ácido o mayor la concentración de hidronios de H+, y cuanto más alto el pH, más, digamos, alcalina es la solución, menor es la concentración de hidronios, signo negativo, y el hecho que es una escala logarítmica de base 10. Es decir, que por cada punto de pH que nosotros nos movemos, la concentración de hidronios aumenta o disminuye 10 veces, ¿verdad? Entre pH 1 y pH 2 hay una diferencia de 10 por en la concentración de hidronios y por supuesto una relación de 10 por en la concentración de hidronios y una relación 10 por inversa en la concentración de hidroxilos. Y el otro concepto que es importante que repasemos es el concepto de amortiguadores de pH. Amortiguadores, o también se dice tampones, o también se usa muchísimo la palabra inglesa buffers. Estas son compuestos que cuando se disuelven en el agua a una concentración suficiente, tienden a impedir el cambio de pH, tienden a amortiguar, tienden a hacer que el pH se mantenga cercano a un determinado valor, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos en el eje de las Y, en el eje Y, el pH y en el eje X el volumen agregado de una base para un lado o el volumen agregado de un ácido para otro. Y esta es una solución que está tamponada, que está amortiguada, que está buffereada, ¿verdad? Entonces, vemos que hasta cierto punto, aunque agreguemos base, el pH se mueve poco, hasta que se termina, hasta que se gasta, digamos, la molécula que hacía de amortiguador y entonces ahí el pH arranca a subir. Y para el otro lado, si agregamos ácido, el pH se mueve lentamente mientras esté disponible el amortiguador hasta que quebramos el amortiguador, lo superamos, digamos, y entonces entra a mover fuertemente el pH. Generalmente las moléculas que hacen de amortiguadores son bases débiles o ácidos débiles o moléculas que tienen ambas cosas. Típicamente en condiciones biológicas tenemos el bicarbonato con el ácido carbónico, los fosfatos con sus diferentes formas de ionización, ciertos aminoácidos. Esto se usa mucho en el laboratorio biológico, donde casi todo lo que se hace en soluciones que están amortiguadas, que tienen algo que les aguanta el pH a un cierto valor que uno eligió. Pero más importante que eso ahora para ustedes es el concepto de que todos los medios biológicos, todos los líquidos biológicos, los líquidos que están adentro de las células, los líquidos que están afuera de las células, etc., están amortiguados. Siempre hay mezclas de esto que está acá, bicarbonatos, fosfatos, aminoácidos, que amortiguan el pH. Entonces, si yo estoy pensando en una molécula particular, una molécula del metabolismo, y esa molécula, vamos a suponer, es ácida, yo qué sé, el ácido cítrico, no necesariamente un pequeño aumento de la concentración de esa molécula, vamos a suponer el ácido cítrico,
en esa célula o en ese compartimiento de esa célula, no necesariamente, repito, va a hacer que el pH, por ejemplo, baje, porque eso está amortiguado. Hay una concentración aún mayor de otras moléculas que hacen de amortiguadores, que aguantan el pH a un valor más o menos fijo. Y en general, cada compartimiento biológico, cada compartimiento adentro de una célula, el compartimiento que después vamos a ver que está fuera de las células, en condiciones normales, en condiciones de salud, tiene un pH más o menos fijo, amortiguado más o menos en un cierto valor. Y después el metabolismo hace que unas moléculas se formen y otras se destruyan, etc. Pero el pH queda en general amortiguado a un valor más o menos fijo. También hay cambios de pH que son fisiológicos, pero en general lo más importante es que fisiológicamente el pH de cada compartimiento biológico está amortiguado, está fijado alrededor de un determinado valor. Y después vamos a ver que hay compartimientos celulares que tienen pH diferente de otros compartimientos celulares, están amortiguados a valores diferentes. Bien, tenemos una pregunta ahora que no es de las más fáciles, por cierto. Pero que es interesante porque tiene una consecuencia práctica que ustedes apenas se pongan a hacer cosas más o menos comunes en el laboratorio se van a dar cuenta que esto es así. Dice, el agua destilada del laboratorio normalmente tiene un pH ligeramente ácido. Uno espera que el agua destilada del laboratorio sea neutra, pero no, cuando le pone el pHímetro o le pone una tirita de papel pH se da cuenta que es un poquito ácida. Anda en, yo qué sé, 6 más o menos. O un poquito menos de 6. Esto se debe a que está en contacto con la atmósfera y sufre la disolución del dióxido de carbono de la atmósfera, que en el agua establece los siguientes equilibrios. Dióxido de carbono más agua nos da ácido carbónico. A su vez el ácido carbónico se disocia en bicarbonato, que ya lo habíamos visto hace un momento, y un protón. Y a su vez el bicarbonato más un protón, hay un equilibrio con carbonato, con 2 cargas negativas y 2 protones. Si un lote de 1 litro de agua destilada tiene un pH de 6, la cantidad X de dióxido de carbono que se disolvió en él, en ese litro de agua, cumple lo siguiente. ¿Cuál de estas siguientes cumple? Dice, desprecia el equilibrio con el ion carbonato que contribuye muy poco. O sea que este último equilibrio de acá nos olvidamos, lo despreciamos. Y la pregunta es entonces, si ese valor X de moles de dióxido de carbono que se disolvieron en ese litro de agua es igual a 10 a la menos 8 moles, está entre 10 a la menos 8 y 10 a la menos 6 moles, es igual a 10 a la menos 6 moles o es mayor a 10 a la menos 6 moles. Entonces, vamos a pensarlo de a poco. El pH es 6. Si el pH es 6, ¿cuál es la concentración de H+, o de H3 o más, que es lo mismo de hidronio, en ese agua? Es 10 a la menos 6, porque pH es menos logaritmo de la concentración de hidronio. Concentración es 10 a la menos 6. O sea, tengo 10 a la menos 6 de esto y 10 a la menos 6 de esto. ¿Cuánto se tiene que haber disuelto de esto, de dióxido de carbono? Alguien me podría decir 10 a la menos 6, porque la estequiometría acá es tal que 1 mol de CO2 me da 1 mol de ácido carbónico que me da 1 mol de H+. Si me dice eso, está cerca de la verdad. Dio un paso en la dirección correcta. Pero nos falta algo, que es considerar que estos son equilibrios, que no todas las moléculas de dióxido de carbono que se disuelven en el agua dan ácido carbónico, ni todas las moléculas de ácido carbónico se disocian. Entonces se tiene que disolver más que 10 a la menos 6 moles de ácido carbónico, o mejor dicho, de dióxido de carbono, para dar 10 a la menos 6 moles en ese litro de bicarbonato y H+. O sea que la respuesta correcta es la D. X es mayor que 10 a la menos 6 moles, simplemente porque el ácido carbónico es un ácido débil y no se disocia completamente.